Bienvenidos. En el Antiguo Testamento hay una narración que, con toda sinceridad, considero la más llamativa de toda la Biblia. Sin embargo, también puede ser considerada inapropiada para una audiencia más joven. Antes de continuar con este video, quiero dejar claro que el contenido que abordaremos no es apto para todas las edades y podría despertar recuerdos traumáticos en algunos espectadores. La historia en cuestión se encuentra en los capítulos 19 al 21 del libro de los Jueces. Aunque muchas personas están familiarizadas con el capítulo 19, pocas profundizan en los desarrollos completos de esta narrativa. Estoy convencido de que en esta historia profundamente inquietante hay innumerables lecciones valiosas que tanto usted como yo podemos aprender. Primero relataré los eventos de manera dramática y, posteriormente, discutiré las lecciones que considero importantes. Exploremos juntos el capítulo 19 del libro de los Jueces, una historia que nos transporta a aquellos días en los que Israel no tenía rey. En esta narración, conocemos a un levita que vivía en la región montañosa de Efraín. Este hombre tomó como concubina, o esposa, a una mujer de Belén de Judá, una región situada en el sur de Israel. La historia nos cuenta que esta mujer fue infiel al levita y, tras este acto, lo abandonó, regresando a la casa de su padre. Allí permaneció durante 4 meses. Después de este tiempo, el levita tomó la decisión de ir a Belén para traerla de regreso e intentar restablecer su relación. Emprendió un largo viaje desde el norte, donde vivía, hasta el sur, decidido a recuperar a su esposa. Al llegar a Belén, el padre de la mujer lo recibió con gran hospitalidad. Sin embargo, aunque el levita expresaba repetidamente su deseo de partir con su esposa, el suegro insistía en que permanecieran una noche más. Este patrón de insistencia se repitió durante varios días, hasta que el levita finalmente decidió emprender el camino de regreso. Mientras viajaban desde Belén, en el sur, hacia Efraín, en el norte, la tragedia comenzó a desarrollarse. Al acercarse al final del día, llegaron cerca de Jabús, lo que hoy conocemos como Jerusalén. El siervo del levita sugirió detenerse allí, en esa ciudad jebusea, para pasar la noche. Sin embargo, el levita se negó. No quería quedarse en una ciudad extranjera donde no vivieran israelitas. En lugar de detenerse en Jabús, el levita decidió continuar su viaje hasta Geba, una ciudad de la tribu de Benjamín. Al llegar al atardecer, enfrentaron una situación inesperada. Nadie en la ciudad les ofreció hospitalidad. En la cultura israelita de la época, la hospitalidad tenía un gran significado, y este rechazo marcó el inicio de una cadena de trágicos acontecimientos. A última hora de la noche, un anciano que regresaba del trabajo en el campo vio al grupo esperando en la plaza del pueblo. Sorprendido de que no hubieran encontrado refugio, les preguntó por qué estaban al aire libre. El levita le explicó que nadie los había acogido. Al escuchar esto, el anciano, mostrando compasión, les ofreció alojamiento en su casa. El levita, agradecido, le aseguró que no necesitaban más que un lugar para descansar. Mencionó que ya tenían provisiones suficientes para ellos y para sus animales. Solo requerían un espacio tranquilo para pasar la noche. El anciano aceptó recibirlos, y el levita, su sirviente y su concubina fueron invitados a su hogar. Sin embargo, lo que parecía un final seguro para su día tomó un giro horrible durante la noche. Los hombres malvados de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta con violencia y exigieron al anfitrión que entregara al levita para que pudieran abusar de él sexualmente. Este episodio pone en evidencia la corrupción moral que prevalecía en Geba, entre los miembros de la tribu de Benjamín. Desesperado por proteger a su invitado, el anciano trató de razonar con los agresores. En su intento por evitar que el levita fuera entregado, ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita, rogándoles que, si debían cometer un acto de violencia, lo hicieran contra ellas en lugar de contra el hombre. Lo que sucede después es indescriptible. Un acto de brutalidad que marcó para siempre a los involucrados y dejó profundas heridas en el pueblo de Israel. El versículo 25 relata el momento en que, al no poder persuadir a los hombres para que desistieran, el levita entregó a su concubina a la multitud. Lo que siguió fue un acto de brutalidad inimaginable.
La mujer fue sometida a abusos continuos e implacables durante toda la noche. Solo al amanecer, los hombres la dejaron ir. Por esta razón, es importante reiterar que este video contiene material no apto para menores y puede ser perturbador para algunas personas, especialmente por las imágenes mentales que evoca este relato. La escena describe a un grupo de hombres turnándose para cometer actos atroces contra la mujer. Tras ser liberada al amanecer, la joven, débil y gravemente herida, logró regresar a la casa donde se encontraba el levita. Sin fuerzas para seguir, se desplomó en la puerta, exhausta y al borde de la muerte, permaneciendo allí hasta la mañana. Continuando con la narración, al amanecer, el levita se levantó, abrió la puerta y se preparó para reanudar su viaje. Fue entonces cuando encontró a su concubina tendida en el umbral de la puerta, con las manos extendidas, como si hubiera intentado buscar ayuda. Sin percatarse inicialmente de su condición, le ordenó que se levantara para poder continuar el viaje, pero no obtuvo respuesta. La mujer, tras soportar abusos indescriptibles, había muerto. El relato toma un giro aún más oscuro. El levita colocó el cuerpo de su concubina sobre su burro y emprendió el camino de regreso a casa. Al llegar, realizó un acto impactante. Tomó un cuchillo y desmembró el cuerpo de la mujer en 12 partes, enviando cada una de ellas a las diferentes regiones de Israel. Este acto extremo iba acompañado de cartas en las que describía los horrores cometidos por los hombres de Geba, con el propósito de denunciar lo ocurrido y provocar una reacción en toda la nación. Cuando los israelitas recibieron las partes del cuerpo y leyeron el mensaje, quedaron profundamente conmocionados. Declararon que nada tan terrible había sucedido desde que los israelitas salieron de Egipto. Este episodio exige una reflexión seria sobre su impacto y las lecciones que podemos aprender de él. La mutilación de la mujer y la difusión de su historia entre las tribus de Israel no fue solo una forma de exponer la atrocidad cometida, sino también un llamado a la indignación colectiva. El levita incluyó cartas junto con las partes del cuerpo, detallando los horrores perpetrados por los hombres de la tribu de Benjamín. Cuando las tribus de Israel se enteraron de lo sucedido, quedaron asombradas e indignadas, declarando unánimemente que tal maldad no tenía precedentes en su historia. La narrativa continúa desarrollándose en los capítulos 20 y 21 de Jueces, añadiendo más elementos para el análisis. Sin embargo, en este punto, quisiera detenerme para reflexionar sobre algunas lecciones cruciales que podemos extraer. Primera lección: la importancia de la responsabilidad en nuestras vidas. El versículo inicial del capítulo 19 ofrece un contexto clave. En aquellos días, Israel no tenía rey. Esto simboliza la ausencia de liderazgo y rendición de cuentas. En una sociedad sin un liderazgo que exija responsabilidad, las personas tienden a actuar de forma imprudente, egoísta y sin considerar las consecuencias de sus acciones para los demás. Aunque Israel tenía leyes, estas no eran respetadas ni aplicadas. Como resultado, actos atroces y desviaciones morales se normalizaron, algo que en otras circunstancias habría sido inconcebible. Este contexto demuestra cómo la falta de responsabilidad colectiva contribuye a una degeneración moral y a tragedias como las narradas en este periodo. Segunda lección: el valor intrínseco de cada ser humano. La historia también nos desafía a reflexionar sobre cómo valoramos a las personas. El anciano que ofreció hospitalidad al levita mostró una perspectiva profundamente defectuosa cuando declaró que sería inaceptable que el levita sufriera daño, pero que su hija y la concubina podían ser entregadas a los atacantes. Esta actitud refleja una visión distorsionada, en la que la seguridad del hombre y su honor fueron considerados más valiosos que las vidas de dos mujeres inocentes. Este pensamiento nos desafía a asegurarnos de que siempre veamos a cada ser humano como portador de la imagen de Dios, con un valor inherente que no puede ser disminuido ni negociado. Este principio también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. ¿Estamos reconociendo y respetando el valor de cada persona en nuestras decisiones y acciones? Es fundamental que nuestra conducta refleje respeto y dignidad hacia todos, reconociendo el valor intrínseco que poseen como creación divina. Tercera lección: el peligro de alejarnos de Dios. Por último,
Este episodio destaca una verdad evidente a lo largo del libro de Jueces. Cuanto más se aleja una nación o un individuo de Dios, más susceptible se vuelve a actuar de maneras que jamás habría imaginado. El capítulo 19, junto con los capítulos 20 y 21, marca el punto culminante de esta desviación en Israel. A medida que la nación se alejaba de los caminos de Dios, caía en un ciclo de violencia, corrupción y pecado que culminó en esta trágica y desgarradora historia. Este relato es un recordatorio solemne de las consecuencias de abandonar los valores y principios de Dios. También nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Nos estamos acercando a Él o nos estamos alejando, permitiendo que nuestra moral y nuestras decisiones se desvíen del camino correcto? Esta historia nos advierte sobre los peligros de descuidar nuestra relación con Dios. Sin una conexión cercana con Él, corremos el riesgo de extraviarnos y cometer actos que nunca hubiéramos considerado. Mantener nuestra proximidad a Dios es esencial para resistir las tentaciones y evitar caer en pecados que jamás imaginamos. La narrativa de Jueces no se detiene en el capítulo 19, sino que se vuelve aún más oscura en el capítulo 20. Aquí, la atrocidad cometida por los hombres de la tribu de Benjamín desencadena un conflicto devastador. Una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín. Este enfrentamiento surge no solo por el horror del acto inicial, sino también por la falta de justicia y rendición de cuentas dentro de una misma nación. Una guerra devastadora y sus consecuencias. El relato describe una batalla feroz que cobra miles de vidas en ambos bandos. Al final, solo 600 hombres de la tribu de Benjamín sobreviven. La narrativa nos lleva al capítulo 21. Donde las 11 tribus restantes, al ver la devastación, comienzan a sentir compasión por la tribu de Benjamín. Temían que esta tribu, una de las 12 que formaban la nación de Israel, fuera aniquilada por completo. Sin embargo, un nuevo dilema surge. De los 600 hombres benjamitas que quedan, ninguno tenía mujeres de su propia tribu con quienes casarse y formar familias para asegurar su continuidad. Esto presenta un grave desafío. ¿Cómo preservar una tribu sin romper los votos previos que las otras tribus habían hecho de no entregar a sus hijas a los benjamitas? Cuarta lección. Cada mala decisión trae consecuencias inevitables. Este momento en la historia nos recuerda que cada mala decisión que tomamos genera consecuencias que muchas veces están fuera de nuestro control. Si bien el error inicial recayó en los hombres de Benjamín, la decisión de las otras tribus de emprender una guerra sangrienta contra ellos trajo nuevas e inesperadas complicaciones. Ahora, tanto los benjamitas como las demás tribus enfrentaban una situación difícil. Por un lado, el acto atroz que inició este conflicto. Por otro, las terribles secuelas de una guerra que casi exterminó a una de las tribus de Israel. Las repercusiones de nuestras elecciones. Las elecciones que hacemos, ya sean buenas o malas, moldean nuestro futuro y, a menudo, nos enfrentan a consecuencias que no esperamos. En un intento desesperado por remediar la situación, los israelitas toman otra decisión lamentable. Para evitar romper su voto colectivo de no entregar a sus hijas a los benjamitas, permitieron que los 200 hombres restantes de la tribu secuestraran mujeres durante un festival. Este acto, aunque técnicamente no violaba su compromiso, perpetuó un ciclo de decisiones equivocadas. Durante el festival, los benjamitas secuestraron a mujeres que bailaban, obligándolas a convertirse en sus esposas. Es un desenlace extraordinario y profundamente inquietante que subraya una verdad. Una mala decisión a menudo conduce a otra, desencadenando una cadena de consecuencias inesperadas y, a menudo, desastrosas. El impacto devastador de una sola decisión. Cuando reflexionamos sobre esta historia, no podemos ignorar el impacto devastador de una sola decisión equivocada. Muchos sufrieron terriblemente debido a ello. Mientras algunos hombres de Benjamín enfrentaron las consecuencias de sus actos, la mayoría de su tribu, que no estuvo involucrada directamente en el crimen original, pereció en la batalla. Por otro lado, el pueblo de Jabes Galaad también fue afectado, ya que sus mujeres fueron arrancadas de sus hogares y hechas víctimas de las circunstancias. Esta narrativa nos muestra cuán lejos pueden llegar las repercusiones de nuestras acciones, afectando incluso a quienes no participaron directamente en las decisiones iniciales. La gracia de Dios en medio del caos.
Sin embargo, en medio de este caos, surge una última lección crucial. Dios ofrece gracia incluso en nuestras decisiones más destructivas. A pesar de las consecuencias de sus actos, los benjamitas pudieron reconstruir sus ciudades, regresar a ellas y recibir una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. El pueblo de Israel también restauró a sus tribus, familias y herencias, devolviendo algo de orden después de un periodo de caos total. El verso final del libro de Jueces encapsula la esencia de este tiempo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase resume el problema central de toda la narrativa, destacando cómo la ausencia de liderazgo y responsabilidad lleva al desorden y a la decadencia moral. Una reflexión final. Incluso en medio de nuestras peores decisiones, Dios manifiesta su gracia, permitiéndonos oportunidades para la restauración. Sin embargo, no debemos olvidar que la gracia divina no elimina las consecuencias de nuestras acciones. Muchas de estas consecuencias son impredecibles e incontrolables, afectando a otros de formas que nunca imaginamos. Si hay algo que aprender de esta historia, es que cada decisión que tomamos tiene implicaciones profundas que dan forma al futuro, mucho más allá de lo que podemos prever. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te ha resultado interesante, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio de La Fábrica del Tiempo.